Hoy tengo el placer de presentaros a Alejandro Sanz París, que nos hablará de dietas anticáncer. Alejandro Sanz es jefe de sección de la Unidad de Nutrición y Dietética del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Es también profesor asociado en la Facultad de Medicina, coordinando la asignatura Endocrinología y Nutrición, y es presidente de la Comisión de Nutrición del Hospital Miguel Servet. Por lo tanto, algo sabe de ese tema. El título de la conferencia del taller es Dietas anticáncer con un añadido: pocas luces y muchas sombras. Bienvenido, Alejandro, cuando quieras. Hola, buenos días. La verdad es que la presentación casi sabes más que yo de mí mismo, porque todas las cosas esas no. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de las dietas anticáncer. La verdad es que, claro, vivimos en un mundo globalizado en el que hay que llamar la atención. Si a mí me sacan en televisión, yo tengo que decir algo llamativo, porque si no me aburro y le doy al zapping, ¿no? Entonces tienes que decir algo llamativo. Y algo llamativo, si tú vas a vender un libro, pues tienes que poner algo llamativo, algo que atraiga a la venta. ¿Qué ocurre? Pues que como vivimos en esta sociedad tan rápida y de todo de Twitter, todo muy llamativo, pues perdemos información. Lo primero es que cuando hablamos de dietas anticáncer, es que cada persona que tiene cáncer es muy distinto, ¿no? No es lo mismo un cáncer de próstata que un cáncer de mama, que un cáncer de pulmón, que un cáncer de estómago. Cada tipo o cada lugar, o las dos cosas, pues producen diferentes situaciones. Y cada persona es distinto. Yo en la consulta siempre digo que el que es buen comedor, pues ese, aunque le operen del tubo digestivo y pierda peso, pues no te preocupes, que ese se recuperará. Y el que ya venía a la consulta, que antes de nada, antes de todo esto, cuando estaba sano, ya solamente le gustaba la ensalada con poco aceite y la pechuga a la plancha, porque si no le sentaba mal la grasa, digo, pues no sé yo. Entonces, las costumbres, las personas, el lugar, si afecta al tubo digestivo, pues va a producir una pérdida de peso, porque disminuye la capacidad digestiva y absortiva y de absorción y de utilización de los alimentos, mientras que si afecta a un órgano como puede ser la mama, que no te afecta al intestino, pues obviamente no vas a perder ese peso. La persona también es importante. La forma de ser de la persona. A veces te encuentras personas que son pues más echadas para adelante y entonces pues buscan las soluciones y se adaptan, y hay otras personas que son blandiblues y entonces pues, ay, pero es que no me apetece, es que no tengo ganas de salir, entonces pues eso también influye, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de una dieta, pues es que todos los tratamientos médicos, todos, la palabra clave es individualización. Entonces, cada persona tiene un tipo de enfermedad distinta y además es una persona distinta y con un entorno distinto. No es lo mismo, a lo mejor, las mujeres, que son más echadas para adelante, que los hombres, que nos dejamos querer. A lo mejor, pues, si no es lo mismo vivir solo que vivir bien acompañado. No es lo mismo vivir en un entorno familiar con hijos que vivir en un entorno familiar en el que ya pues las dos personas son mayores, que el cuidador es muy mayor. Yo siempre cuento la anécdota que cuando voy a ver a un paciente hospitalizado, si la paciente es mujer, pues veo al hombre que está allí leyendo el periódico y la pobre pues ni se toma los suplementos, come mal. En cambio, si es al revés, si es hombre el que es enfermo, tiene a la mujer allí de pie, encima, pesada, diciéndole, venga, que te lo tienes que tomar, venga, una chupadica más, venga, que te han dicho que te tienes que tomar 2 y no lleva más que 1,5. Entonces, el resultado no puede ser el mismo. Si tienes a una persona que está encima, y lo mismo pasa con las personas mayores. No es lo mismo el abuelo que tiene a la hija, que está allí, venga papá, oye, pues ahora ¿qué es lo que te apetece? Pues ¿qué te traigo? A que
tengas allí pues una persona que no tiene un entorno familiar con apoyos y entonces esté solo allí en la habitación. Pues obviamente no es la misma situación. Entonces, lo de las dietas anticáncer, pues es que como veis en la foto, no todos somos iguales, más bien todos somos distintos, ¿eh? Luego, cuando hablamos de dietas y cáncer, la mayoría de la información que tenemos es de prevención. Es decir, tenemos estudios poblacionales en los que dicen, pues en esta zona la gente come más alimentos ahumados y entonces el humo pues puede ser tóxico y entonces se produce que haya más cánceres de estómago. En esta otra zona pues se fuma de una determinada manera y entonces pues es más frecuente los cánceres de labio. Pero en realidad lo que encuentran es que en una zona es más frecuente esto y le buscan una explicación. Que esa explicación puede ser verdad o no. Es el ejemplo ese de que dices, llevar un mechero en el bolsillo produce cáncer de pulmón. El pobre mechero no tiene la culpa. Lo que pasa es que, hombre, si llevas un mechero o es por ligar o es porque fumas, ¿no? Entonces, pues evidentemente el llevar el mechero influirá. Pero los estudios de poblacionales, pues hay muchos factores y nosotros nos fijamos en la dieta, pero puede ser, por ejemplo, el nivel económico. Yo recuerdo una cirujano que se fue a hacer una rotación a Bruselas y decía, claro, es que allí a todo el mundo se le hace screening de cáncer de colon, con lo cual allí se operan los cánceres de colon, nada, que son pequeñines y el paciente está bien, lo que pasa es que se lo han encontrado. Aquí, en cambio, muchas veces lo que nos encontramos es que viene urgencias por un dolor abdominal, una obstrucción intestinal, está vomitando, está fatal, y entonces le haces las pruebas y resulta que tiene un cáncer de colon que le está oprimiendo el intestino y que no le deja pasar los líquidos y por eso está vomitando y tiene una obstrucción intestinal. No es la misma preparación. No es lo mismo ir al hospital preparado para que te operen a ir al hospital vomitando y con una obstrucción intestinal y que te operen de urgencia. En el pueblo ya sabemos lo que dicen, a suerte, ¿verdad? Entonces no es la misma situación. Entonces el nivel económico y el nivel sanitario pues no es el mismo. Y ahí eso, por ejemplo, no lo tendremos en cuenta. Diremos, pues bueno, es que en la zona esta es que toman más quesos. ¿Y qué tendrá que ver el queso con que tienen más dinero y entonces se hacen pruebas precoces y se diagnostican antes? O sea que a veces los estudios poblacionales, los estudios por zonas, que es lo que estudian la prevención, pues a veces no tienen mucho valor. Otra situación es el preoperatorio. En el paciente que tiene un cáncer o lo que sea que le van a operar, ese paciente se tiene que preparar. Como les digo yo a los pacientes, tiene que venir al hospital con ahorricos, porque luego no se preocupe que ya los usará en el hospital. Y fundamentalmente cuando te van a operar. La cirugía, aunque cada vez se está intentando ser menos agresiva, pero aún así pues es algo traumático. Quiere decir, te cortan, te anestesian, el día de antes de la operación o es por el susto que llevas o es por la dieta que te ponen sin fibra y sin residuos, pues hace que comas menos, aparte del enema que te ponen la noche antes, que tampoco es que sea precisamente que te dejen el cuerpo muy bien. Y obviamente el día después de la operación, pues o te dejan con una sonda de aspiración o como mucho así que se sienten generosos y te dan un caldo, caldo de esos de hospital, que ya sabemos que por no tener no tiene ni color. Y el segundo día incluso puede que te den hasta un puré de estos de zanahoria, ¿no? Entonces, a lo que te dan de alta, que en el mejor de los casos ha pasado una semana, llevas una semana sin comiendo muy mal. Y todos sabemos que como mínimo, necesitarás entre 1.000 y 1.500 calorías mínimo. Entonces, claro, si todos los días estás perdiendo 1.000 y pico calorías o 2.000 calorías, pues esas calorías te las tienes que comer de lo que has traído, de ahorros, porque desde luego de lo que comes no. Entonces, claro, el preoperatorio es una situación en la que el paciente tiene que ir lo mejor nutrido posible, con los mejores complementos vitamínicos
y proteicos para aguantar esa semana que va a estar comiendo mal, esa también es una dieta anticáncer, pero es muy distinta a la dieta anticáncer de la prevención. El posoperatorio, pues también es otra situación distinta. Como ya he comentado, pues vas a comer menos, vas a comer poco, incluso a veces pues, se necesita soporte de nutrición artificial. Pues eso también es una dieta para el cáncer. Y como veis, son diferentes situaciones. Cuando estás con la quimio, pues habrá personas que la quimio pues, les añade mucho corticoide y ganan peso. Otros pues pierden peso porque tienen pues náuseas y vómitos y les molesta el olor a la comida, y entonces lo que tienes que hacer es, pues, por ejemplo, evitar estar en casa cuando se cocina. O mejor dicho, cocinar fuera de horas para tener la comida ya preparada y así ir comiendo comida que no huela. Por ejemplo, el queso fresco. Por ejemplo, pues las croquetas o las empanadillas. O sea, tener cosas que puedas picotear. El jamón. A más de uno le pongo la dieta del jamón. Cada hora usted se coge una loncha de jamón finico y se la come. Una loncha, cada hora. Y me dicen, oh, pues eso, además les dices, pues hombre, puede usted comer pues queso fresco, puede comer pues petit suisse, yogur griego, y te miran así, y si no la dieta del jamón, y dicen, ah, el jamón, el jamón, y eso es proteína pura, ¿eh? O sea, ahí no nos engañan, no como el jamón de York, que ahí no sabes si eso es jamón o qué es, porque como es cuadradito, pues no sabes muy bien eso que puede ser. El jamón es jamón. Y es proteína y es carne. Entonces, para el paciente que tiene falta de apetito, pues la manera de eludir la falta de apetito es comer cada poco. Y cada poco puede ser cada hora. Y un alimento hiperproteico, muy rico, que lleva sales, que también eso, las sales te suben un poquito la tensión y entonces te euforiza un poco, pues puede ser eso, lo de la dieta del jamón, ¿no? Otra opción es, por ejemplo, cuando tienes mucositis y tienes la boca así muy afectada, que te duele y te molesta todo, los helados. Pero ojo, los helados buenos, o sea, esos que nos gustan a todos. Entonces, el helado es muy rico en calorías. No es rico en proteínas, pero es rico en calorías. Y como está fresquico, entra. Entonces sería una opción. También es verdad que hay productos de nutrición enteral y fresquicos, pues entran mucho mejor. Entonces, en las situaciones de quimio, y luego también todos sabemos que cuando te han puesto la quimio y el día después, incluso al otro día, es cuando peor estás y luego te vas recuperando. Pues los días que estás mejor, que te los dejan de recuperación, es los que hay que aprovechar para compensar los días que estás comiendo menos. Con lo cual, pues también eso no es una dieta anticáncer, pero es una dieta para el paciente que está con cáncer. La radio, pues la radio normalmente, según en qué zona te afecta, o según en qué zona te dan, pues te puede producir afectación del intestino, si está al lado de una zona intestinal, incluso mucositis también. Y lo mismo, habrá que intentar buscar una dieta aprovechando los días que estás mejor. Y el truco del almendruco está en lo que hacen los que están gordos: comer mucho y picotear. Picotear. Yo le digo, ¿usted qué puede? Yo no puedo, pero usted que puede, se aproveche. Y entonces, pues coma todo eso que los demás no podemos porque nos engordamos. Entonces, por ejemplo, el huevo. El huevo es el alimento ideal. Fijaos que en una cápsula cerrada hay un grillón y se tiene que formar un pollo. Ahí hay de todo, no le falta de nada, ahí no metes nada. En los mamíferos tenemos el cordón umbilical que vamos metiendo, luego tenemos la mama, pero el ave todo lo tiene que meter en esa cápsula espacial, que es el huevo. Ahí ya no vas a poder meter nada más. O sea, si se te ha olvidado una vitamina y el pollito no nace porque no le falta esa vitamina, pues no van a nacer pollitos. O sea, que el huevo tiene de todo. Todo lo necesario para vivir está en el huevo. De un grillón sale un pollo. Un pollito, claro. ¿De acuerdo? Entonces, el huevo es el alimento ideal. Si tú, al comer poco, te baja el colesterol, te bajan las proteínas, te baja el peso, pues lo que tienes que hacer es comer huevo.
La clara de huevo es la proteína ideal. La clara de huevo es la proteína ideal. Las nutriciones artificiales copian la clara de huevo. Incluso cuando te van a poner una nutrición por la avena, una nutrición parenteral, una de las preguntas ¿es usted alérgico al huevo? ¿Por qué? Pues porque parte de los nitrógenos que ponemos en la bolsa vienen del huevo. Lo amarillo, la yema, es colesterol. Que el colesterol, todos sabemos que es malo porque produce arteriosclerosis, infarto de miocardio, enfermedad cardiovascular. Pero ojo, si lo tienes alto, pero si lo tienes bajo, pues el colesterol también es el sustrato para las hormonas del cortisol, las hormonas relacionadas con la sexualidad, es decir, con el cerebro. El cerebro es muy rico en colesterol, los nervios son muy ricos en colesterol, es decir, que el colesterol no está ahí para fastidiarnos. El colesterol es necesario, pero claro, como todo, en su nivel. Si lo tienes alto, pues hay que reducirlo, pero en el paciente que está perdiendo peso, lo más probable es que lo tenga bajo. Con lo cual, la yema del huevo, eso de que no te comas más de 2 o 3 huevos a la semana porque si no te subirá el colesterol. Digo, es que eso es lo que quiero, que le suba el colesterol. Entonces, el colesterol alto es malo por el riesgo cardiovascular, pero si tú estás perdiendo peso y estás delgado, lo que tienes que hacer es comer alimentos que te suman el colesterol como el huevo. Entonces, el huevo es el alimento ideal. Y luego está la fase de recuperación. Y cuando digo recuperación, digo, pues eso, pues recuperación, no pasarte de frenada, que a veces eso es lo que nos pasa. Entonces, la pregunta clave, cuando yo conozco a un paciente la primera vez, le pregunto siempre, ¿cuál es su peso sano? Porque, evidentemente, podemos calcular el peso ideal, el peso en relación a la talla, al sexo, a su actividad, a su tipo constitucional, pero siempre la relación estará con el peso sano, con su peso habitual, con su peso cuando estaba bien. Porque también podemos encontrarnos que sea una persona que de siempre ha sido delgada. Y yo hago mis cálculos y digo, pues usted tiene que pesar 75 kilos. Y me dice la mujer, pero si nunca ha pesado eso, si como mucho pesaba 63, 62, si ha sido siempre flaco. Digo, bueno, pues vamos a intentar recuperar. Entonces, una cosa es recuperar y otra cosa es ganar peso. Que ya sabemos que también hay otros tipos de cáncer que, pues por el tratamiento con corticoides o por el tratamiento antihormonal, hace, como el cáncer de mama, pues hace que ganes peso, ¿no? Entonces, como veis, hay muchos tipos de situaciones, cada persona es un mundo y el tratamiento dietético o el tratamiento nutricional tiene que ser individualizado. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos, no sé, ¿se lee esto? Sí. Ah, pues qué bien, yo... Joder, 1.000 euros me costó estas gafas. Qué bueno. Bueno, pues como veis, esto es una página web de esto de los que tenemos en Internet. Internet es una maravilla. Tú le das al botoncito y dices, pues quiero ir a Valencia y quiero coger una habitación en un hotel. Y tú le das al Google Maps y verás la calle del hotel. Y ves la gente que pasa, la pinta que tienen, la pinta que tiene el hotel, le das y ves las habitaciones, si son limpias o son nuevas, o son viejas y cochambrosas, los comentarios que te dicen, pues discutí con el conserje porque fuimos a las 5 de la mañana borrachos y joder, qué pesado, pues te cuenta, pues son gente muy amable, o el desayuno está muy bien, o sea, Internet te informa mucho, ¿no? Incluso puedes organizarte los viajes y ya comprarte el billete del tren de Turín a Roma ya ahora, ¿no? Pero claro, también tiene sus pegas. Por ejemplo, pues ¿qué ocurre? Que la información que aparece en Internet es una información que nadie la filtra. Yo mañana me abro una página web sobre arte moderno y ahí escribo lo que quiero. Y digo, pues los artistas modernos de hoy en día son unos cutres porque en realidad lo que hacen es 4 brochazos y nos engañan a todos. Igual es verdad, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Yo ni he estudiado arte ni sé de arte, es mi opinión. Pero ahí lo pongo y nadie me dice nada, ¿no?
Eso es lo que pasa con Internet. Y lo mismo ocurre pues, con muchas de las páginas web que aparecen. Claro, cuando te dice, la despensa, ¿tiene luz? No. Bueno, la despensa anticáncer, pues te habla de la cebolla, del tomate, de la lechuga, de las fresas, de la piña, de la col, de la, ¿qué pone ahí? Setas, sardinas, yogur, aceite de oliva. Pues es verdad que hay cosas de las que pone ahí que es verdad, pero hay otras que decir que la col previene el cáncer, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ya, esto ya es otra cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a veces en las páginas web de Internet te dice cosas, te dice verdades y medias verdades, y hay cosas que es verdad y hay otras cosas pues que no son tan verdad, ¿no? Otra, aquí por ejemplo, pues 15 consejos para alimentación anticáncer. Y te dice, bebe mucha agua, evitas bebidas azucaradas. Pues sí, pero eso es una recomendación general, ¿no? Pero te dice, utiliza métodos de cocción saludables, consume alimentos ricos en calcio, mantén tu peso, aumenta el consumo diario de frutas. Es decir, pues estas son recomendaciones que va bien para en general. Pero claro, luego llegan y te meten aquí, abajo, fijaos abajo a la izquierda, hazte vegano, joder, y vota Trump, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con...? ¿no? Entonces, te hace una serie de recomendaciones dietéticas saludables, pues vale, pues estoy de acuerdo, pero coño, hazte vegano, ¿por qué me tengo que hacer vegano? ¿Qué tendrá que ver el hacerme vegano con una dieta sana, ¿no? Este otro te dice, pues lo que convendría evitar si tenemos cáncer, encurtidos, ahumados, frituras, pues bueno, pues puede tener razón, ¿no? Pues los ahumados, pues en dosis muy altas, pues tienen benzopirenos que pueden tener relación con el cáncer, ¿no? Las frituras, pues sobre todo si son frituras de estas que empiezan a hacer los churros por la mañana y con el mismo aceite siguen haciendo churros hasta por la noche, pues ese aceite también tiene sustancias tóxicas. Evitar los alimentos procesados o conservantes artificiales. Pues también lo mismo, los conservantes tienen la ventaja que nos mantienen los alimentos y nos llega pescado fresco en buenas condiciones, pero también es verdad que llevan unos conservantes que si tienes una enfermedad renal, por ejemplo, pues los sulfitos, los fosfatos, pues si tienes una enfermedad renal tienes dificultad para eliminar esos conservantes. Entonces, como todo en la vida, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Excesivo consumo de carnes rojas, mejor suprimirla de nuestra dieta. Pues hombre, las carnes rojas, si tú lo que tienes es una anemia, pues yo recomiendo carnes rojas. Si lo que tienes es una hipercolesterolemia o un ácido úrico alto, pues entonces sí que te las reduzco o incluso te las quito. Entonces, generalizar. Azúcar. Las células cancerosas lo toman con avidez. Endulzar siempre con stevia, sirope de no sé qué, o miel ecológica. Bueno, pues estos productos, los siropes y las miel, llevan fructosa que al fin y al cabo también producen aumento de la glucemia, es decir, que no tiene ninguna base. Harina blanca de trigo, evitar pan blanco y bollería industrial. Bueno, pues entre el pan blanco y el pan consalvado, el pan integral, el integral lo que hace es que vas mejor al baño, pero nada más. O sea, entre el pan blanco y el pan integral reduce el estreñimiento, nada más. Y lo de la bollería industrial es verdad que sube el colesterol porque es rica en grasas trans. Pero si tengo un paciente que está delgado y que no le apetece comer nada y de pronto me dice que le apetece un suso, pues digo, pues cómete el suso. Claro, a mí lo que me interesa es que comas, que estás flaco y cómete algo. Recuerdo un paciente con un cáncer de estómago que había perdido 20 kilos y estaba que tenía que pasar 3 veces para verlo. Y ya no sabía qué recomendarle. Y a ese, por ejemplo, le puse la dieta del bombón. Digo, mira, te compras una caja de bombones la más cara que encuentres. Y te comes un bombón cada media hora. Bueno, pues un bombón cada hora, pero menos de la hora no paso. Cuando volvió se había engordado 5 kilos. Y el colesterol le había subido, pero joder, por lo menos... Y dice, oye, que ya ando. Digo, pues tú sigue comiendo bombones. Claro, le habían reducido mucho el estómago y entonces todo le sentaba mal.
Y es que solamente con 3 cucharadas a la cuarta ya no llegaba. Dice, es que a la cuarta ya lo... Dice, además, si le esfuerzo, vomita. Digo, claro, porque no tiene estómago, se lo han quitado. Con lo cual, entonces tiene que comer algo de muy poquita. Dice, ¿y el triturado está tan malo? Digo, pues sí. Digo, pues cógete una caja de bombones de estas buenas. Digo, tú cómpretelo caro, que seguro está rico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el consumo de alcohol, pues estoy de acuerdo, el consumo de tabaco, estoy de acuerdo, lo de la bebida gaseosas, pues hombre, si tienes poco apetito y encima te llena la tripa de aire, pues no. Entonces, como veis, pues estas recomendaciones pues no son muy saludables. ¿Qué ocurre? Pues que hay gente que se pone a recomendar y te dice, pues eso, pues que la forma mejor para ir al baño es sentarte, ponerte encima de la taza porque así, pues esto es más natural y más, pues esto es una chorrada, ¿no? Pues igual, pero hay gente que hace eso, ¿no? Hay gente que te lo pone ahí en internet. Igual que te recomiendan no comer pan blanco pues, o no tomar leche porque ya no somos niños y ya no tenemos o no somos corderos y por lo tanto ya no tenemos que beber leche, pues también hay gente que te dice que te tienes que sentar así porque es la forma en que se sientan los indios, ¿no? Y entonces pues tenemos que... Y por otra parte también hay que tener cuidado porque el internet, que a priori parece gratis, digo parece porque luego tienes que pagar el ADSL, ¿no? Pero que te parece que es gratis, en realidad muchas de estas recomendaciones que te están dando, al final lo que pretenden es venderte un libro, ¿no? Pues aquí tienes, además, unos libros, pues la nueva dieta anticáncer, mis recetas anticáncer, dieta anticáncer ganando vida, en fin, que ya veis que el taller de alimentación anticáncer, es decir, ahí pone alimentación también otra, o sea, como veis, al final lo que pretendo es venderte mi libro. Con lo cual, pues también es una cosa que hay que tener cuidado, que entras en una página web y al final lo que quieren es eso, pues el venderte tu libro, ¿no? Otros, pues por ejemplo, dice 20 alimentos que pueden proteger el cáncer. Y fijaos, es de Saber Vivir, que ese es el programa este de televisión que todo el mundo conoce, que también pues, eso, pues te venden una revista. Pues fijaos, algo que se supone que tiene un cierto marchamo de fiabilidad, como es el Saber Vivir de Televisión Española, pues dice prevención, 20 alimentos que pueden proteger del cáncer. Ahí ya te ponen puede, ya parece que van un poquito más suaves. Pero claro, ellos lo que quieren es vender la revista. Y entonces, claro, si te viene una revista y te dice 20 alimentos que son saludables y que son recomendables para la población general, dices, pues vaya rollo, me compro el Marca. En cambio, si te dice 20 alimentos que te pueden proteger del cáncer, dices, pues vamos a ver, porque igual, ¿no? Entonces es una manera Entonces, bueno, pues la prevención hay que tener en cuenta pues que hay que intentar tomar alimentos saludables, ¿no? Alimentos saludables. Por ejemplo, es muy conocido que la obesidad se relaciona con ciertos tipos de cáncer que son pues, hormonodependientes. Por ejemplo, pues en la mujer el cáncer de ovario y el cáncer de útero y el cáncer de mama. Y en el hombre pues el cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues recomendamos pues una dieta para prevenir el cáncer, una dieta saludable, pero para prevenir el cáncer, para prevenir la diabetes, para prevenir cualquier enfermedad asociada a la obesidad, como la hipertensión. Todo esto lo que recomendamos es una dieta saludable y que previene, ya digo, no solo el cáncer, sino todo lo demás. O sea, una dieta saludable y hacer ejercicio físico para evitar la tripa, o sea, la circunferencia abdominal. Hoy en día, cuando hablamos de obesidad, se le da más importancia a la circunferencia abdominal que a la báscula. Y la circunferencia abdominal es muy sencillo. Tú coges una cinta de costurera, coges como si fuera un cinturón, te lo mides a la altura del ombligo y en hombre por encima del metro. Mal, tiene que estar por debajo del metro. Y en la mujer por debajo de los 90 centímetros. Hombre por debajo del metro, mujer por debajo de los 90 centímetros. Por encima de eso se considera obesidad. O sea, ahora ya no hablamos tanto de báscula como hablamos de circunferencia abdominal. ¿Por qué? Porque la báscula te indica el peso que puede ser, por ejemplo, de músculo, que puede ser de agua.
Un paciente con problemas cardíacos, un paciente con problemas renales, o un paciente con problemas de hígado, retienen líquidos y esa retención de líquidos hace que aumenten de peso. Lo importante es la circunferencia abdominal. ¿Por qué? Porque la grasa abdominal es la que se relaciona con todos los eventos cardiovasculares. Es decir, en el cuerpo almacenamos la grasa fundamentalmente en dos sitios, en la piel y en la tripa. En la piel, la grasa de la piel, pues es una grasa que no es mala, que no produce efectos cardiovasculares, pero la grasa visceral sí, la grasa de la tripa sí. Y es la grasa de la tripa la que hay que evitar. La grasa de la tripa no solamente almacena energía, sino que también tiene efectos hormonales. La grasa de la tripa produce hormonas que hace que cambie nuestro metabolismo. Y es más, incluso las hormonas sexuales nos las cambia. Quiero decir, el hombre obeso, parte de su testosterona se convierte en estrógenos. Y entonces eso hace pues, que esté con menos fuerza, con menos musculatura, y la mujer obesa, parte de sus estrógenos se convierten en testosterona y eso le hace, por ejemplo, pues, que tengan ovarios poliquísticos y alteraciones de la regla y disminución de la capacidad, por ejemplo, pues, de quedarse embarazada. Con lo cual, muchas veces las mujeres cuando van a las clínicas de fecundación, una de las primeras cosas que le hacen es pues, pesarla, mirar la circunferencia y si están gordicas, ponerlas a dieta para que pierdan peso. Como me acuerdo de una paciente que venía a la consulta, que eso pues la mandaron de ginecología porque no se quedaba embarazada, y entonces pues le haces unas pruebas y dices, pues lo que tiene es un ovario poliquístico, y entonces pues la puse a dieta. Mientras tanto, ella se fue a un ginecólogo particular que le estuvo poniendo inyecciones de hormonas y tal, y al final pues perdió peso y me viene a la consulta y me dice, ¡ay, que estoy muy contenta que ya me he quedado embarazada! Dice, gracias al ginecólogo. Digo, a ver, imagino que gracias a su marido. Digo, en segundo lugar, gracias a mí que ha perdido peso. Y el ginecólogo está más que perdiendo el tiempo. Porque usted hasta que no ha perdido peso no se ha podido quedar embarazada. Porque las hormonas las tenía usted alteradas porque la grasa le está cambiando sus estrógenos a testosterona. Y eso hace que no ovule y por lo tanto se le hagan quistes en el ovario. O sea que lo que tenía que hacer es lo que ha hecho, que era perder peso. Todo lo demás, pues bueno, pues no estuvo mal, pero... Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que los casos de... qué tipos de cánceres pues, se relacionan con la obesidad? Pues como veis son pues, el cáncer de útero, el cáncer de mama, que como os comento está relacionado con las hormonas, por lo que os comentaba, porque la grasa tiene ese efecto de cambio de hormonas, la vesícula biliar, porque cuando comemos, sobre todo si comemos alimentos grasos, estimulamos la vesícula biliar, que tiene que segregar sales biliares para digerir esas grasas. El páncreas, lo mismo, el pobre páncreas tiene que trabajar más para producir enzimas pancreáticos, que son los que digerirán los alimentos, y luego, pues bueno, el riñón, el cáncer de colon también está muy relacionado, fundamentalmente porque los pacientes obesos suelen tener problemas de estreñimiento y el estreñimiento pues, se relaciona también con el cáncer de colon. Es decir, que como veis, para prevenir el cáncer, lo que hay que hacer es pues, hacer una dieta saludable y llevar una vida saludable. Y cuando digo vida saludable me refiero pues, a tomar alimentos saludables, a hacer ejercicio físico, no fumar, obviamente, no fumar, evitar el alcohol lo máximo posible y eso, y hacer ejercicio, ¿no? Bueno, la prevalencia de cáncer pues depende muchas veces pues eso, pues de la prevalencia de obesidad, de manera que en las zonas industrializadas, en las zonas donde somos, entre comillas, ricos o menos pobres que los demás, ¿no? Pues al ser menos pobres, pues tenemos una mayor prevalencia de obesidad y esa obesidad, pues ya veis que se relaciona con la aparición de cáncer, ¿no? Y ya, pues un poco para terminar, no sé cómo iré de tiempo. Bien. Lo que he hecho ha sido hacer una revisión de
de lo que son o lo que conocemos en relación a los alimentos, a los nutrientes y a la prevalencia o a la relación con el cáncer, ¿no? La Cochrane Library es una asociación americana que bueno, pues lo que hace es recoger los diferentes trabajos que hay publicados en el mundo, fundamentalmente en inglés, y hace un metaanálisis. Un metaanálisis quiere decir que coge todos los trabajos, los junta, de manera que si yo he presentado un estudio con 5 pacientes y otro ha presentado un estudio con 100 pacientes y otro con 50 pacientes, los junta y así pues tiene un estudio de 155 pacientes, que es pues mucho más potente, ¿no? Es verdad que ese tipo de estudios estadísticos, que se llaman metaanálisis, pues obviamente junta mis pacientes que son de Zaragoza con los 105 pacientes que son de Massachusetts, que a lo mejor son más grandes y más negros y tienen otro estilo de vida, ¿no? Con lo cual, pues estamos mezclando churras con merinas. Entonces, es verdad que ganamos en potencia estadística porque tenemos más pacientes, pero perdemos en calidad porque estamos mezclando churras con merinas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es verdad. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué es lo que vemos aquí? Pues, por ejemplo, la Cochrane Library, que ya digo que revisa diferentes cosas, pues por ejemplo, es pues si los antioxidantes previenen el cáncer de pulmón, ¿no? Todos sabéis que los antioxidantes pues se relacionan con la fruta, con las verduras frescas, con la fruta sobre todo de colores, que siempre se recomiendan frutas de colores. Entonces, pues este estudio busca ver si los fármacos antioxidantes, es decir, pues pastillas de antioxidantes, pues previenen la aparición de cáncer. Y lo que dice es que, bueno, que no hay suficiente evidencia, que parece ser que los suplementos de vitaminas y de selenio pues no parece que prevengan la aparición de cáncer de pulmón. Este otro es una revisión a ver si el selenio, pastillas de selenio, pues previenen el cáncer. Pues tampoco. Dice que, bueno, que hay algunos estudios que sí, pero que en general pues tomar pastillas de selenio no te previene la aparición de cáncer. Este otro estudio es para ver si las pastillas de selenio mejoran o disminuyen la aparición de efectos secundarios de pacientes de cáncer a los que se les opera o se les hace quimio o radioterapia. Y tampoco, dice que sí, que hay algunos trabajos que sí, que parece que no produce efectos secundarios, menos mal, o sea, tomar las pastillas de selenio y por lo menos no te fastidian, pero que no parece que con esto mejore, ¿no? Los licopenos, que también están en determinadas frutas y que entonces pues también se ha dicho que los licopenos disminuyen los niveles de hormonas sexuales y podrían prevenir el cáncer de próstata, pues hay algunos estudios pequeñitos que han demostrado que sí, pero la gran mayoría pues dicen que no encuentran, ¿no? Fundamentalmente porque, claro, muchas veces estos estudios, lo que os comentaba, pues mezclan churras con merinas. Este estudio sí que me llamó la atención. Busca ver si las dietas ricas en fibra previenen la recurrencia, la reaparición del cáncer colorectal y los carcinomas, y dice que, bueno, que sí que hay algunos estudios, pero que en general, en global, pues no se puede asegurar que las dietas ricas en fibra prevengan la reaparición de un cáncer de colon. Esto yo sí que me llamó la atención porque yo sí que he recomendado siempre dietas ricas en fibra. Claro, el problema está en que cuando hablamos de dietas ricas en fibra, vamos a ver qué tipos de fibra. Porque lo que os comentaba del pan integral, eso es fibra que va bien para el estreñimiento, pero porque es fibra insoluble, que es el salvado. En cambio, la fibra soluble, que es, pues, por ejemplo, la de la piel de las manzanas o las verduras de tallo, o las alcachofas o la verdura de hoja, pues esta, por ejemplo, es muy rica en fibra soluble y esta sí que tiene efectos beneficiosos, con lo cual, pues es un poco... Este estudio pues, lo que hace es ver si 1 gramo diario de calcio dietético, no de calcio de pastilla, pues parece que sí, sí que parece que disminuye el desarrollo de pólipos. Este otro es que parece ser que hay bastantes trabajos que hablan de unos hongos que prevendrían la prevención de cáncer, incluso mejorarían el tratamiento de cáncer, y te dice que, bueno, que en algún caso puede haber alguna mejoría,
pero que tratar el cáncer con hongos pues que no es muy recomendable. Este es para el té verde. Entonces dice que sí, que es verdad que hay poblaciones asiáticas de los chinos que beben mucho té y que esas poblaciones tienen menos cáncer de colon, pero que puede ser por muchas razones, que los chinos, pues entre otras cosas, no comen lo mismo que nosotros. Comen mucho arroz, comen mucho vegetal, muy poquita carne, están flacos, los chinos de China, ¿no? Los de aquí no, comen de todo y entonces ya están ya como nosotros, ¿no? Incluso ya cierran los domingos ya como nosotros, o sea, ya se están europeizando totalmente. Y ya lo de todo a 100 tampoco, o sea, ya no, ya realmente chinos ya no. Pero que en las zonas de Asia donde beben mucho té, y ya digo, y hay otros factores como por ejemplo pues que toman una dieta muy vegetal, pues parece ser que tienen menos prevalencia de cáncer. Claro, es que a veces no es el té, es todo. Por ejemplo, había una cosa muy conocida que era lo de la soja. Habéis oído hablar que la soja pues es un estrógeno natural y por lo tanto pues mejoraba la osteoporosis en las mujeres menopáusicas chinas. Joder, están delgadas, trabajan en el campo, comen soja y muchas otras cosas más. Viven muchos más años porque viven en un ambiente sin polución. Claro, y además comen soja de verdad, que tú lo que tomas es o soja en cápsulas o leche enriquecida de soja, que tendrá que ver una cosa con otra. Entonces, claro, no es lo mismo tomar soja y vivir en ese ambiente que tomarte la pastilla de soja y con eso ya esperas encontrar todo lo demás, ¿no? Es un poco lo mismo que la dieta mediterránea, que también me parece que está por aquí. Pues la dieta mediterránea disminuye los eventos cardiovasculares. Y dicen, nada, tomando aceite de oliva. Digo, hombre, tomando aceite de oliva, echándose la siesta, sin tener estrés, en fin, vivir un poquito mejor, tener sol, tener más horas de sol, salir a la calle, vivir en la calle, no estar encerrado en tu apartamento de 40 metros. Entonces, a lo mejor hay muchos otros factores, no solamente es el aceite de oliva, ¿no? Este otro estudio, pues lo mismo, los antioxidantes, hay muchísimas páginas web que te hablan de antioxidantes y luego no hay una base científica que demuestre que los antioxidantes prevengan el cáncer, ¿no? La vitamina D sí. La vitamina D sí que ha demostrado disminución de la mortalidad y disminución de la aparición de cáncer. En la población que tiene déficit de vitamina D. Porque esa es otra cosa que hay que tener claro. Cuando hablamos de suplementación, siempre es para el que lo necesita. Quiero decir que si tú tienes niveles normales de selenio y te dan más selenio, pues no te hace nada. Ahora, si tienes déficit de selenio y te dan, entonces mejoras. Como el déficit de vitamina D es muy prevalente en la población general, a pesar incluso de las zonas donde tenemos sol, porque normalmente pues, no estás vuelta y vuelta, sino que pues es muy prevalente el déficit de vitamina D, se ha visto que tratando ese déficit de vitamina D, que no es lo mismo tratar el déficit de vitamina D que tomar vitamina D todo el mundo. ¿Me explico? O sea, que el que tiene déficit de vitamina D, si le tratan el déficit de vitamina D y mejora esa situación, hay una menor aparición de cáncer y una mayor supervivencia, ¿no? Entonces la vitamina D, digamos que es la que está hoy en día más de moda porque se ha visto sus efectos beneficiosos a nivel, por ejemplo, de todo lo que es el sistema inmunitario. Bueno, pues aquí disminuye la mortalidad del cáncer, mejora otro es, por ejemplo, los flavonoides, que también los flavonoides en relación con el vino, pues dicen pues, igual tomándote una copita de vino con los amigos, pues mejora tu sistema inmunitario, estás mucho más contento, comes mejor y vives mucho mejor y tomarte una pastilla de flavonoides, pues no es lo mismo. Los omega 3, pues también. Se puso muy de moda el tema de los omega 3. Los omega 3 ya sabéis que son, pues, están en todos los pescados azules, y entonces pues se vio que la gente que tomaba mucho pescado azul pues tenía menos enfermedades cardiovasculares, tiene efectos antiinflamatorios, pero es que es el pescado azul, no la pastilla de omega 3. ¿De acuerdo? Entonces, pues también estudian que si es tomar pastillas de omega 3, pues no tiene el mismo efecto que tomar pescado azul 2 o 3 veces por semana.
Este otro pues es sobre una dieta baja en bacterias, porque habréis oído hablar de la dieta cetogénica, de la dieta alcalina, de la dieta baja en bacterias. Es decir, pues buscan diferentes tipos de dietas y evidentemente pues no tiene nada que ver, ¿no? Luego, los microorganismos vivos, que serían los yogures. Los yogures naturales que tienen bacterias, pues obviamente van bien para el que ha tomado un antibiótico, tiene pues déficit de bacterias intestinales y entonces pues el tomar yogures reconduces esa situación y vuelves a tener otra vez tus bacterias intestinales. Pero por tomar yogur si no lo necesitas, pues no vas a tener más. Esto es otro, los cranberries. Ah, sí, estos son, ahora no me sale la palabra. Exacto, arándanos, ¿no? Los arándanos en relación con la infección de orina. Bueno, pues aunque aquí encuentran que no todos los estudios han demostrado beneficios, pero sí que parece ser que los arándanos disminuyen la aparición de infección de orina, sobre todo en las mujeres, ¿no? Bueno, pues y que podría, bueno, pues dice que no, que los arándanos, los productos de arándanos, pues no diferenciaron significativamente para prevención de infecciones de urinaria con respecto a antibióticos. Pues hombre, ya es una ventaja. Y lo que ya no encuentra es si es por el zumo de arándanos o es por concentrados de arándanos o qué es lo que podrían recomendar. Pero sí que parece ser que disminuye la aparición de infecciones urinarias, sobre todo en la mujer, ¿no? Este estudio me llamó la atención, que es comer chicle en el posoperatorio aumenta la movilidad intestinal y mejora la recuperación intestinal después de una operación. Esto me llamó mucho la atención, porque ya sabéis que después de una operación, si te quedas en la cama, pues una de las cosas que hacen es que el intestino se queden parados. Sí, ya. Esto no sé si es que 5 minutos o que me... Esto no sé si es que te pares o que... Uno de los problemas que tenemos cuando estamos en el hospital es que al estar encamados estás en horizontal y por lo tanto las bajantes del cuerpo pues están en horizontal. ¿Y qué ocurre? Que no vas al váter. Entonces yo siempre digo que cuando vas a ver a un paciente te dice, llevo 5 días en el hospital y 5 días sin ir al váter. Y te dice, pues vamos a quitar los váteres y metemos otra cama más. Una solución. Entonces empiezan a darles Dufalac, empiezan a darles... Lo que tienen que hacer es andar. El que mueve las piernas, mueve el intestino. Los intestinos no tienen músculo. Todos sabemos, los que somos de pueblo, que el morcal, o sea, lo que ponen en el embutido es el intestino. Ahí no hay músculo, es una cosita muy finita. Eso no tiene fuerza. Eso no tiene fuerza para propulsar. Entonces, para que lo que comemos vaya bajando y acabe abajo, pues lo que tenemos es que andar, mover la tripa. Mover la tripa para que se muevan los intestinos. Si tú estás tumbado, pues como la bajantes de una casa, atasco. Entonces, el problema que muchas veces tenemos con los pacientes que operan es que se quedan encamados, el encamamiento produce atrofia muscular y además estreñimiento. Tienen hilio paralítico, el médico les ausculta y dice, pues no hay ruidos, entonces no le vamos a dar de comer. Y la cosa se alarga, me llaman a mí, le ponemos nutrición parenteral por la vena y la cosa se complica. Y a lo mejor era tan fácil como darles chicle para que mastiquen el chicle y así estimulen la secreción salivar y eso haga que se mueva el intestino. Una cosa curiosa. Y ya para terminar, pues que lo más importante es evitar la obesidad en la prevención, para la prevención, evitar la obesidad, pero como todo, o sea, no os descubro nada nuevo, vida saludable para evitar la aparición de cáncer. Que el tratamiento, que cuando estás en tratamiento oncológico, lo que hay que hacer es evitar la pérdida de peso, porque ya digo, a la operación o a la quimio o a la radio hay que ir con ahorricos, porque luego te vendrán muy bien, y que tras la curación, pues lo que hay que hacer es tratar de recuperar peso, pero sin pasarse de frenada. Y eso es todo. Clavado, Bueno, ¿queríais hacer alguna pregunta? Si alguien quiere hacer algo, muchas gracias para Alejandro, una conferencia magnífica.
Sí, aprovechar que no veo. Un par solo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, cuando se pierden proteínas, sí es aconsejable los botes de proteínas. Los botes de proteínas, exactamente, esos concentrados de proteínas que venden en farmacias o... Bueno, pues a ver, lo que es natural, mucho mejor que lo artificial. Sí, pero cuando no se llega... En todos sentidos. Sí. En todos sentidos, tanto en la palatividad como en la eficacia. Porque un alimento no es solo proteínas. O sea, la proteína es proteína, pero un alimento, aunque sea un alimento proteico, le llamamos alimento proteico porque es más rico en proteínas, pero también lleva grasas, también lleva vitaminas liposolubles, también lleva hidratos de carbono, que dice, cuando hablamos jamón, que ves allí el jamón y dices, esto es todo proteína, no, también lleva más cosas. Entonces, si tú puedes comer jamón, come jamón y no comas polvos. ¿De acuerdo? Otra cosa es que tú tengas una mala absorción, que tú tengas una diarrea, una mala absorción, una mala digestión, y entonces el intestino no puede digerir ese jamón. Y entonces es cuando a lo mejor necesitarás esos polvos de proteínas que ya están digeridos, que ya son péptidos, y entonces eso mejorará transitoriamente la capacidad de absorber alimentos. ¿Me explico? Entonces, de forma transitoria, en una situación de mala absorción, sí que es recomendable utilizar nutrición en lugar de dietética. Pero si tú no tienes una mala absorción, es mucho mejor utilizar la dietética que la nutrición artificial. Porque, insisto, un alimento no es un nutriente, sino que es un conjunto. Y normalmente ese conjunto está bien pensado. Me explico. La leche lleva calcio, pero también lleva vitamina D, casualmente. ¿Me entiendes? Lleva magnesio, lleva fósforo. Es decir, que no es lo mismo tomarte una pastilla de calcio que beber leche. Es que la leche tiene muchas más cosas y además casualmente todas buenas, todas en la misma dirección. Entonces, si tú tienes una mala absorción y no vas a poder absorber los alimentos, pues entonces tienes que morir al palo de una nutrición artificial. Pero si tú tienes una buena absorción intestinal, es mucho mejor los alimentos porque es un conjunto de nutrientes. Muchas gracias. Digo y repito. La caseína. Porque dice que para las personas que hemos tenido problemas de cáncer, que la caseína normalmente como que alimenta a las células, a las posibles células. No, mira, la leche, el problema que tiene la leche es la lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono que en las vellosidades intestinales se tiene que romper por la lactasa en monosacáridos para así poder absorberse. ¿Qué pasa? Que las disacaridasas que rompen los polisacáridos están en diferentes capas en las vellosidades intestinales y la primera, la que antes se afecta, es la lactasa. Con lo cual, cuando tenemos cualquier enfermedad o cualquier situación de estrés, la lactasa es la primera en afectarse. Y es frecuente el tener diarrea o el tener mala absorción por la lactasa. Eso lo descubrieron cuando fueron a los países estos con subdesarrollados y llevaban leche en polvo, que es muy fácil de llevar. Y resulta que a los niños se les morían de diarreas, porque claro, tenían déficit de lactasa. La caseína es una proteína de la leche que el problema que tiene es que se coagula. Con el clorhídrico del estómago se coagula, forma una bola, como si fuera un queso, porque en realidad se coagula como si fuera un queso, ¿no? Y entonces eso hace que se absorba más despacio. Pero no tiene una vez que se ha absorbido a nivel intestinal, pasa a sangre en forma de aminoácidos, igual que todos los demás. Es verdad que hay determinados productos que son más ricos en leucina, en aminoácidos ramificados, y esos aminoácidos ramificados pues son mucho más potentes para estimular la síntesis proteica que la caseína. La caseína lo que le ocurre es eso, que se absorbe más despacio y es menos rica en aminoácidos en los ramificados, la valina y leucina. Pero a nivel de cáncer, nada. Sí, leche sin lactosa. Si tienes diarreas o si estás con una situación aguda. Y eso, la leche de soja no, que no es leche. La leche de soja es horchata. Y entonces no tiene el calcio ni la vitamina D que tiene la leche. Ojo,
Es que no es leche de soja. Si te fijas hoy en día, como lo de los etiquetados han cambiado la legislación y son mucho más estrictos, ya no ponen leche de soja, ya ponen bebida de soja, porque no es leche. Entonces, ni tiene el calcio ni la vitamina D de la leche. Si tú tienes un proceso agudo que hace que tengas intolerancia a la lactosa, lo que tienes que hacer es tomar leche sin lactosa, pero no leche de soja, porque no es leche. Es horchata, o sea, bebida de soja. Probióticos sí, en el caso de que hayas tomado, por ejemplo, antibióticos que han barrido tu microbiota y entonces necesitas recuperar. Pero si no, no tiene... O sea, lo de siempre, si tú necesitas y te doy, cojonudo. Si no lo necesitabas, pues te sobra. El limón es muy rico en vitamina C. Es muy rico en vitamina C y en antioxidantes. Entonces, por ejemplo, en un paciente con cáncer de estómago, pues agua limonada le irá muy bien porque acidifica lo que le falta del estómago, ¿me entiendes? Pero si no, es rico en vitamina C. Si no tienes déficit de vitamina C, no lo necesitas. El ajo es un alimento muy potente, pero claro, el problema es la cantidad. Entonces, que no puedes comer mucha cantidad. Es muy calórico, el ajo es muy calórico.